Bien, en este video vamos a revisar un poquito las propiedades de Kriging, aquellas características que hacen el Kriging ser el Kriging. Em, y hay, yo diría que son como tres principales, las que vamos a hablar a continuación. Eh, Partamos con el Kriging propiamente tal y que es el resultado que teníamos acá. Ok, el Kriging. Y hay que primero entender que lo que tenemos aquí es un Kriging de bloques, pero una de las características principales del Kriging es que el Kriging suaviza. ¿Qué quiere decir que el Kriging suavice? Quiere decir de que sobreestima las leyes bajas y subestima las leyes altas. No sé si recuerdan las características de los datos iniciales, las propiedades, la distribución de los datos iniciales. Eh, pero aquí en el Kriging estamos, esto no es, esto sí. Aquí en el Kriging estamos teniendo leyes máximas del torno al 4%. Pero en el caso de los datos de sondaje, si yo grafico los sondajes ahí, los sondajes, bueno, aquí recuerden que hicimos un filtro, ¿no? Del 35%. De hecho, esto lo vamos a ver mejor en, en el estudio exploratorio para que se vea mejor. Entonces, el Kriging, que es esto de aquí, lo vamos a llevar a nuestro estadísticas. Y en la estadística vamos a tener, fíjense que el valor mínimo es 0.13, el valor máximo es 5.28. Una media de 0.94 y una desviación estándar de 0.46. Esto lo voy a llevar al reporte. Copy. No, este es este parece. Lo llevamos al reporte. Y ahora vamos a seleccionar el drill holes, que son nuestros datos originales, nuestra ley de cobre en las estadísticas, pero tenemos el filtro. Y el filtro que estamos considerando es este, sin duplicado. Estamos y vemos la distribución. Vamos a copiar esto en el reporte. Y lo que vamos a hacer es ir al reporte y comparar ambas tablas. ¿Se puede agrandar un poco? O se podría agrandar la letra, creo. Sí, aquí. C14. Vale. Entonces, fíjense que en nuestros datos de Kriging tenemos el mínimo 0.13, máximo 5.28, promedio 0.94 y desviación estándar 0.46. Si vemos nuestros datos de sondaje, fíjense que el mínimo es 0.12, no cambia tanto, pero hay un leve aumento. El máximo, el máximo es 7.24 y aquí tenemos un 5.28. Claramente hubo una disminución del valor máximo. El valor promedio en este caso es 0.94 y aquí 1.1. ¿Ya? Hay una leve variación. Y la desviación estándar tenemos que en el Kriging de bloques es de 0.46 y en el valor am, de nuestros datos de sondaje tenemos una desviación estándar de 0.64. Por lo tanto, en el Kriging de bloques la desviación estándar disminuyó. Esto nos dicen características típicas de los resultados que uno obtiene a través del Kriging de bloques. Primero, el mínimo aumenta. Hay veces que se mantiene igual o tiene leves aumentos, ¿no? El efecto no se ve tanto en el valor mínimo. Donde sí se ve el efecto en los valores máximos. Los valores máximos sí se ven
disminuidos al momento de realizar la estimación por Kriging. Entonces pasamos de un valor máximo de 7 a un valor máximo de 5. El promedio no debería cambiar tanto. ¿Ya? En este caso, quizás por la selección de la vecindad, pero el valor promedio no debería variar tanto. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo me varió bastante, 5 centésimas la verdad, eh, o 6 centésimas, pero en general, cuando yo paso de un Kriging los datos puntuales al Kriging de bloques, la variación, el promedio no debería cambiar tanto. Lo que sí cambia, y aquí sí se ve reflejado, es la desviación estándar. Cuando yo hago la estimación por Kriging, la desviación estándar va a disminuir justamente porque el volumen que yo estoy considerando es más grande. Porque es un bloque recuerden, estamos usando un bloque de 10 por 10 por 12. Y en el caso de los datos puntuales, son datos puntuales. Entonces, la dispersión de mis datos va a ser mayor en mis datos puntuales que en el caso de mi Kriging de bloques, porque en el Kriging de bloques yo tengo un volumen más grande. Por lo tanto, la dispersión de mis datos es menor, porque el volumen que estoy considerando está agrupando más datos, por lo tanto, la dispersión que yo estoy considerando va a ser menor. Es- esta configuración, este comportamiento de los resultados de Kriging es lo que se denomina que el Kriging suaviza. Principalmente el hecho de que sobreestima, en este caso levemente, pero sobreestima el valor de las leyes mínimas y donde sí se ve más reflejado en las leyes altas, donde las leyes altas son subestimadas. Esa primera característica y propiedad del Kriging es que el Kriging suaviza. Em, Segunda característica importante del Kriging es que el Kriging tiene interpolación exacta. ¿Qué significa que sea una interpolación exacta? Y ahora me vuelvo a mis datos de la desviación estándar, en este caso la desviación estándar. Que se tenga interpolación exacta significa que el Kriging estima el valor del dato cuando existe un dato, el valor real del dato cuando existe dato. Y eso se ve en que el error de estimación en el lugar donde yo tengo información, que en este caso son los sondajes, el error de estimación es cero. Y si se fijan, si yo voy cambiando voy a cambiar el plano, la vista en planta, esto en el slices, y voy cambiando la vista en planta, fíjense que en donde están pasando los sondajes, el error es mínimo o cercano a cero. La segunda característica importante de Kriging tiene interpolación exacta. Me entrega el valor real del dato donde existe un valor del dato que en este caso es el valor del sondaje. Otra característica importante es que en los bordes suele ser el error máximo. El error máximo normalmente lo voy a encontrar en los lugares donde tengo menos información. Entonces, a medida que tengo menos información, el error de estimación o la varianza en este caso, o desviación estándar del error de estimación va a ser igual a, va a ser mayor o va a ser máxima. Y lo otro que ocurre o suele ocurrir al hacer la estimación por Kriging, que en este caso hay que tener más precaución de que ocurra, es que puede existir sesgo condicional. Pero quizás lo vamos a ver un poquito en el siguiente video que tiene que ver con la validación del Kriging. Eh, pero se los voy a mostrar mientras tanto en una diapositiva. Diapositiva que ya lo pueden encontrar en aula y aquí están un poquito las propiedades que hemos estado conversando. Está también el insego y la mínima varianza, que eso lo vamos a ver con detalle cuando en el video de la teoría de Kriging, la teoría detrás de Kriging. Ya eso lo vamos a ver en ese video.
Ahora vamos a ver el tema del sesgo condicional. Y el sesgo condicional lo vamos a representar a través de esta imagen. Si yo tengo la ley real, la ley verdadera, si yo grafico la ley real versus la ley estimada, yo voy a obtener una nube de puntos parecida a esta, que puede estar más o menos en torno a mi pendiente de 45 grados, mi línea bisectriz. Ya vimos que en el KNA nosotros teníamos una pendiente del punto 86. Ya no era uno, por lo tanto efectivamente existe una cierta pendiente que es distinta de uno de nuestros datos. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de comportamiento? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo considero que la ley de corte está ahí, significa que todo lo que está por debajo de mi ley de corte se va a ir a botadero y todo lo que está por sobre la ley de corte se va a ir a la planta. Pero si yo tengo un comportamiento en la estimación de mis valores que no sigue esta pendiente de 45 grados, voy a tener lo siguiente: mi centro de gravedad va a estar más arriba de la línea. Por lo tanto, lo que voy a tener, en el caso, bueno, por el otro lado, por el otro lado voy a tener que mi centro de gravedad va a estar por debajo de la línea. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estoy aquí, si yo estoy en el botadero, esta es mi ley real, esta es mi ley estimada, lo que estoy haciendo es, eh, en este caso, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Ok, si yo estoy, por ejemplo, aquí en 0,6, 0,2, 0,4, 0,6, y tiro una línea, cuando yo intersecto la bisectriz, pueda llegar a 0,6, pero como tengo que llegar a mis datos, me va a dar un valor más alto, en este caso 0,8. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy diciendo con la estimación que mi ley es 0,6, pero mi ley real es 0,8. Por lo tanto, es probable que yo esté tirando o llevando mineral al botadero, porque estoy subestimando la ley real. ¿Ya? Síganme la idea. Entonces, si yo tengo la nube de puntos de mis datos de estimación versus mi ley real, y estoy viendo que la nube de puntos está por sobre esta línea de regresión, significa, esta línea bisectriz, significa que si yo tengo un valor en este caso de 0,6 estimado, pero su valor real es 0,8, significa que estoy enviando mineral de mayor ley de la que yo estoy estimando al botadero. Por lo tanto, estoy perdiendo plata. Si yo lo veo por el otro lado, si yo lo veo por este otro lado, significa que si yo estoy asumiendo que tengo una ley de un 1, en este caso 1,4, el valor real es 1. Esto es 1, 1,4. Por lo tanto, yo estoy estimando una ley que es más alta de la ley real. Por lo tanto, estoy enviando a planta ley mineral que es más baja de lo que yo estoy estimando realmente. Este problema de enviar mineral al botadero y enviar, comillas, estéril o leyes minerales más bajas a planta de la que yo estoy estimando es lo que se considera como, o lo que se llama el sesgo condicional. Y es lo que puede ocurrir al momento de hacer la estimación por Kriging y que tiene relación con lo que hablamos al momento del KNA y de los criterios de definición de los parámetros de la vecindad, que si yo tengo una pendiente de regresión que es menor a 1, la nube de puntos se va a comportar de esta manera. Y es probable que ocurra una especie de sesgo condicional.
Entonces, en resumidas cuentas, podemos hablar de eh, tres propiedades importantes de Grigin. Primero, el suavizamiento. Segundo, la interpolación exacta. Dentro de la interpolación exacta vimos que el error de estimación va a ser más alto en los lugares donde tenemos menos información. Tercero, el insego y la mínima varianza, que eso lo vamos a discutir en un video de la teoría de Kriging. Cuarto, el sesgo condicional o la posible ocurrencia de sesgo condicional. Y hay un elemento final importante, es la aditividad. Para poder hacer el Kriging, nuestras leyes, o bueno, la variable que estemos utilizando para hacer el Kriging, tiene que ser aditiva. Es decir, que esta variable se pueda sumar. ¿Ya? Eso es importante. Para poder realizar el Kriging, mi variable, el Kriging ordinario y el Kriging simple, yo eventualmente podría usar otros Kriging para hacer una estimación de leyes de variables no aditivas. Pero en nuestro mundo, de la estimación lineal, de la geoestadística lineal, nuestras variables deberían ser aditivas, es decir, que se puedan sumar. ¿Esto por qué? Porque cuando yo estoy haciendo el Kriging de bloques, si recuerdan, tengo un bloque y yo lo que estoy haciendo es hacer una especie de promedio ponderado dentro de cada uno de mis bloques. Si recuerdan en uno de los videos anteriores, cuando hicimos ¿cómo le pusimos? Eh, la preparación de la estimación por Kriging en ISATIS, nosotros tuvimos que definir dentro del bloque una discretización, que pusimos 4 por 4 por 3, algo así. Entonces lo que yo estoy haciendo es discretizar el bloque y hacer un promedio ponderado de mis datos dentro del bloque, con esa discretización. Por lo tanto, los datos que se encuentran dentro del bloque tienen que sumarse, porque yo tengo que hacer un promedio ponderado. Eso es una suma. Por lo tanto, mis datos eh, para poder realizar la estimación a través de Kriging, yo tengo que asegurarme de que efectivamente sean aditivos. En general, las leyes minerales suelen funcionar como variable aditiva, pero hay otras variables, clásico ejemplo, el pH, eh, no son aditivas. Yo no puedo promediar dos valores de pH, por ejemplo, directamente. O variables categóricas. Por ejemplo, si yo tengo el tipo de roca 1 y el tipo de roca 2, no puedo promediar ambos tipos de roca y quedarme con un promedio de una roca tipo 1,5. No, eso no existe. Por lo tanto, mi variable tiene que ser aditiva. Eso serían entonces las propiedades de Kriging. A continuación, entonces, vamos a ver en el siguiente video la validación de Kriging.